Hola y bienvenidos a un segundo episodio del nuevo podcast de Kikuyo Ecuador, una pregunta a la vez. Esta vez estoy con una persona a la cual quiero muchísimo. Le conocí en mis primeros años como comunicadora ambiental. Me puso en orden también algunas ideas y algunas cosas en esa época. Pero tengo el gusto de tener aquí a Susi Pinos. Ella trabaja para CLAC, es especialista. En realidad estudiaste agricultura, pero voy a dejar que tú desarrolles esa parte. Pero trabaja todo lo que es comercio justo, desarrollo, digamos, rural. Ha hecho varios proyectos. Yo pude ver su trabajo, por ejemplo, en la zona de Yasuní. Y nada, pues estoy súper feliz de tenerte aquí en este nuevo episodio. Y empecemos por lo primero, Susi. ¿Quién eres? ¿Qué haces? No vayamos a la filosofía, vamos a la parte profesional. Bueno, como tú sabes, yo soy agrónoma, me especialicé en agricultura para el trópico y subtrópico, entonces eso ya te da una desviación profesional del origen. Y trabajo en desarrollo hace ya algún tiempo, principalmente con pequeños productores, con proyectos que los ayudan a acceder a mercados, a producir mejor, también a tener estas capacidades blandas, o desarrollar capacidades blandas y técnicas para trabajar mejor en conjunto en sus organizaciones, en sus asociaciones, etc. Buenísimo. Y así fui llegando también al tema del comercio justo, de la agricultura sostenible y viendo cómo todos esos puntos al final se juntan, no están tan separados como uno Cree, creyera. ajá. Buenísimo. Y justo le das esta apertura porque este episodio justo es sobre alimentación y comercio justo. Y justo, estoy Justamente. diciendo justo 20 veces, pero es como para ponerle así el gustito al episodio de hoy. Que se les grabe la palabra justo, que es lo más importante en este episodio. Así que hablemos Sí. directo al tema, porque eso es lo que a mí me interesa. Para la gente que nos escucha en Kikuyo, yo hablo muchísimo de esto. Tenemos un blog justo de recetas, muchas de esas ha visto, creo que tengo grabada la cabeza, pero ha visto la Susi, las ha revisado porque hay algunas cosas que yo no conozco y que me apoyo muchísimo en la experiencia de ella. Y entonces hablo de este tema, hablo de la agricultura regenerativa, es un tema que me interesa mucho desarrollarlo y todo está, como dijiste, conectado, ¿no es cierto? Entonces, hablemos sobre las diferentes formas, primero, de agricultura que encontramos en el Ecuador, que es muy importante entender porque la gente yo creo que tiene este concepto de que agricultura es como todo, monocultivo o lo que pensamos, por ejemplo, en la sierra, ¿no? Que vas en la carretera y es papas. No sé, estoy siendo como muy simplista, yo sé, pero sí me gustaría que nos expliques un poco de esto porque hay una gran variedad de formas de hacer agricultura en el Ecuador. Exacto, y la agricultura es cultura y Ecuador es un país mega diverso, entonces realmente hay muchas cosas estamos haciendo y es súper difícil como meterlas en cajas, pero desde mi experiencia creo que puede ayudarnos a comprender que hay una parte de esta agricultura que es lo que llamamos agricultura familiar. De hecho, estamos en la década que promueve la agricultura familiar porque alrededor del 80% de lo que comemos en el mundo viene de familias, ¿ya? La clasificación de agricultura familiar está así como que van y vienen, pero creo que lo que tenemos que tener todos claros es que la agricultura familiar es aquella en la cual el trabajo que se hace en la finca viene principalmente de la familia y están involucrados en el día a día. Se hacen unas extensiones de tierra no así como masivas de 200.000 hectáreas, sino que dependerá de dónde estamos. En la Sierra Centro producen con 100 metros cuadrados, 150 metros cuadrados, pero en Manabí 9 hectáreas, 10 hectáreas es agricultura familiar también, porque son distintos ecosistemas, distintas formas de producir. Y generalmente también tienen mayores retos para acceder a recursos, eh,
financieros, productivos, etcétera, ¿no? Entonces, esta combinación de elementos influye mucho en cómo producen. Y es un dicho que se escucha mucho entre los agricultores, uno no pone todos los huevos en la misma canasta. Entonces, la agricultura familiar tiende a ser más diversa, porque no puedes apostarle solo a una cosa, ¿ya? En la Sierra Centro, los que producen mora, por ejemplo, tienen también sus puyes, tienen también sus plantas medicinales, etcétera, etcétera, ¿ya? La mayoría del ingreso de estas familias proviene de la agricultura. En Ecuador, el último censo es como el 2000 o 2001, entonces estamos un poquito desactualizados. En varios censos, voy a decir ahí, una cuña, a ver si alguien nos oye del Estado porque hay un montón de censos que estamos totalmente fuera de foco. Estamos desactualizados. Sí. La cosa es que entonces se cree que más o menos el 70% de lo que comemos nosotros viene en Ecuador, viene de la agricultura familiar. El rol de las mujeres, no tengo que contártelo, es muy importante. También enfrentan dificultades especiales por ser mujeres, ¿no? Pero eso nos da a que, por ejemplo, en Ecuador durante la cuarentena que estuvimos viviendo todos el año pasado, en nuestro país no era un tema tan primordial como en otros países el hecho de que nos íbamos a quedar en algún punto sin comida, porque no importamos tanto el que comemos. Otros países que dependen tanto de la importación estaban pasando por retos adicionales, ¿ya? Y entonces está esta gran parte de la agricultura, hay también una agricultura más orientada a la exportación, es una parte muy importante de la economía, ambas, la que se dedica a la exportación y para el consumo local, es la principal fuente de trabajo en las zonas rurales, ¿no? Pero también debemos pensar en una clasificación en función de cómo produces. Y ahí entran en juego aspectos hasta filosóficos y certificaciones y cosas, pero así como para hacerlo lo más práctico posible, hay una agricultura que se enmarca en esto que llamamos sostenible, y hay una agricultura que, sobre todo a partir de 1950 en el mundo, se le llamó Revolución Verde. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia entre la una y la otra? La Revolución Verde es una cosa súper interesante, porque lo que estábamos buscando después de la Segunda Guerra es cuál es nuestro siguiente gran problema, el hambre, ¿no? El hambre en el mundo. ¿Cómo es posible que hemos logrado tantos avances, hemos logrado la paz, pero si seguimos teniendo hambre, va a haber más posibilidades de conflicto? El año pasado, el Programa Mundial de Alimentos se ganó el Premio Nobel de la Paz, precisamente por eso. En 1950, o por ahí, un fitogenetista se ganó también el Premio Nobel de la Paz por su trabajo en fitomejoramiento. Y la búsqueda de todo, y se lo considera el padre de la agricultura, de la Revolución Verde, porque lo que buscaban era hacer una revolución tecnológica que permitiera producir más para darle de comer a todos, ¿ya? Uso de plaguicidas, uso de semillas mejoradas, uso de insumos externos para la fertilización, etc. Eso es como un paquetito que te viene, digamos, para producir más. Ya, es básicamente el inicio de todo lo que es la agricultura de monocultivo, ¿verdad? Si no estamos hablando como por esa línea, Monsanto y los famosos... Sí. Los famosos no queridos. Es el primer momento en que se intenta industrializar la agricultura, digamos, ¿ya? Y el monocultivo lo que te ayuda es que sea más fácil manejar 100 hectáreas de algo que es igualito. Si tienes 100 hectáreas de cosas que son muy diferentes, tienes ya que pensar 2 centavos más, entonces es un poquito más difícil. Ahora, cuando tú vas al Cusco, y te ves esa parte en la que en el valle hay como... terrazas. Terrazas. Era un ejercicio que hacían los prehispánicamente, antes de la colonia, para adaptar la papa a distintos espacios y condiciones altitudinales. O sea, que esté
ejercicio de adaptar las especies de las variedades a distintos ecosistemas para que puedan rendir mejor, viene desde que la primera mujer se dio cuenta que de una semilla nacía una planta y empezó la agricultura, Ok. ¿ya? Ahí hay un montón de cosas que contar, pero resulta que a pesar de todo no se acabó con el hambre. Exacto. Y la alimentación es un derecho, Exacto. ¿ya? Y antes de 1950, y en Ecuador más o menos a partir de 1970, es que se empieza a adoptar estos paquetes tecnológicos, comíamos, ¿no? Entonces hay como, socialmente nos estamos despertando y que cada vez más, por suerte, para tratar de entender qué es esta otra forma de producir alimentos, ¿ya? ¿Qué es esto que le llamamos sostenible? Y es que es sostenible, porque son las palabritas Sí, eso es lo que que todo el el mundo otro día dice justo y hablaba que voy a hablar al respecto en algún punto sobre la cantidad de palabras que usamos, pero como que fuera, eso digo, parece pasamanos de la asamblea ya el uso de esas, porque eso sostenible o que el carbono neutro, pero realmente entendemos, porque aquí, por ejemplo, y te voy a agregar así como un nivel, eh, se habla mucho de agricultura sostenible, que la vas a mencionar ahora, pero ¿estamos buscando eso o estamos buscando lo que hablamos en un principio, que era el regenerativo? Es decir, ¿queremos que se sostenga o queremos que se regenere la tierra? Que es la gran pregunta, ¿no? yo creo que es una conversación súper chévere que estemos teniendo eso de que queremos regenerar, ¿ya? Creo que muchos de los principios de la agroecología ya son de agricultura de regeneración, porque para que sea sostenible, evidentemente tienes que ser amigable con el medio ambiente. Y se nos olvida, pero es parte de que tenemos que satisfacer nuestras necesidades básicas sin comprometer a las siguientes generaciones para que también puedan satisfacer sus necesidades. Entonces, eso ya de por sí implica que si estoy dañando algo, tengo que arreglarlo, Ok. ¿ya? Y la agroecología es también todo un tema muy amplio y muy interesante, pero para enfocarnos en los temas que tú mencionabas sobre esto de la agricultura de regeneración, lo que busca es reconectar ciclos, procesos que se fueron desconectando por la forma en que producimos. Cuando vamos a la selva amazónica, cuando fuimos a Estados hace no tantos años, Vamos a decirlo así, no uno tanto. sabe, uno se da cuenta que ahí se produce sin que nadie vaya a regar, se produce sin que nadie vaya a fertilizar o bueno, deshojar, etcétera, ¿verdad? Porque existen principios ecológicos que están conectados y que hacen que los nutrientes se recirculen, no se pierdan. Entonces, en la agricultura sostenible, en la agroecología, tú buscas que ese reciclaje de nutrientes funcione mejor, ¿ya? Que no dependas tanto de fuera. Y para que eso ocurra, bueno, entonces necesitas recuperar tus suelos, recordar que el suelo está vivo, está en constante transformación. Entonces, más materia orgánica que puedan en el suelo volver a funcionar estos procesos que hacen que los fertilizantes y el agua estén disponibles, estén más equilibrados, etc. O sea, hemos creído que los microorganismos son fuente de enfermedades, pero un suelo sin microorganismos es un suelo muy vulnerable. Perfecto. Entonces tienes que volver a ponerlos ahí. Y así como diversificas para abajo, tienes que diversificar para arriba. Entonces tienes que tener distintas especies para que puedan aprovechar mejor lo que existe, para que también sea sostenible económicamente. Porque una de las cosas que dicen, no, la agricultura sostenible es carísima y al final uno no gana. Pero si logras diversificar en tiempo y en espacio, y como dicen los agricultores, no poner todos tus huevos en la misma canasta, resulta que estos sistemas son más productivos que tener 100 igualitos, 100 plantas igualitas. Perfecto. O sea, lo que nos está pasando finalmente Entonces, es circular, ¿no, Susi? O sea, hemos vivido, es muy sí, interesante porque
Me voy a ir un poco a la parte como más filosófica de la tierra, pero ya lo hacíamos. Es decir, este tipo de agricultura lo hacían, por ejemplo, las comunidades indígenas hace muchísimos años, conocen muy bien la tierra, entienden. El otro día que le escuchaba a un experto en agricultura regenerativa decía, esto me huele a agroecología. Y creo que le están poniendo otro nombre porque suena bastante chévere, pero al final es agroecología, porque cuando yo estuve, por ejemplo, con los Cayambi, que algún rato te comenté de esa experiencia, es exactamente lo mismo. Es decir, tienes que fortalecer el suelo, darle vida, que es lo que pierdes con una agricultura que está enfocada más bien a los pesticidas, a utilizar a estas grandes plantaciones, ¿no es cierto? Lo que haces es matas el suelo, que es al final la fuente de vida que da a todas estas especies. Entonces, volviendo a eso, es como que el planeta está haciendo el círculo. O sea, ya nos fuimos hasta acá, ahora volvamos otra vez a lo que ya hacíamos, porque no mismo ha funcionado por acá, ¿no? Y es interesante, ¿no? Es interesante comenzar a pensar cómo la agricultura también es un nuevo, o sea, estamos viviendo una circularidad de pensamiento. Y digamos que también hay mucha gente que lo siguió haciendo, ¿ya? Los pequeños agricultores, hay, hay muchos casos. Me acuerdo ahorita en Manaví, un señor que organizaba su finca en función de lo que para él era más importante, y para él en ese momento era la educación de sus hijos, ¿no? Entonces, su cultivo de ciclo corto lo ponía en la época de lluvia, 4 meses antes de que el hijo entrara a la escuela, porque necesitaba plata para comprarle los uniformes, los libros, tal. Y para poder tener ese ciclo corto necesitaba más dinero que de costumbre. Entonces, engordaba chanchos 6 meses antes para poder tener el ingreso extra para comprar sus semillas de cosas de ciclo corto. Y entonces, a mí me fascina porque lograr ese tipo de diseño en tu finca, en tu chakra, no es tan fácil. Me parece es una cosa de ir uniendo puntos, ir relacionando las cosas. Y cuando él me explicaba, porque yo le dije, bueno, ¿y por qué usted siembra así? Porque mi hijo tiene que ir a la escuela en abril, mayo, entra. Entonces, ahí necesito plata. Para eso es el ciclo corto. El resto, mi comida, está asegurada en esta otra parte de mi finca. O sea, es una tecnificación a lo loco. O sea, es increíble el trabajo. Y ahí, por ejemplo, y quizás un poco para irnos entrando al tema de la famosa, bueno, agricultura familiar, pero vamos directo al tema de la trazabilidad, ¿no es cierto? Que a mí me parece muy interesante en el Ecuador. Creo que es un país en donde puedes alimentarte 100% con una clara trazabilidad de tu alimento. Pero, ¿qué significa? Mucha gente cuando hablo en el blog, por ejemplo, o hablo de estos temas, es como, ¿qué es trazabilidad? ¿Qué quieres decir con eso? Y siempre nosotros, los que trabajamos en ciencia o en alguna cosa, siempre estamos con estas palabras que nadie entiende, entonces, y después nos cuestionamos por qué las cosas están como están. Y es porque nos hemos pasado la vida usando términos que nadie entiende. Entonces, vamos directo al grano. ¿Qué significa trazabilidad, Susi? O sea, primero hay que comprender que desde que se sembró hasta que llegó a tu plato, el alimento pasó por muchas manos, ¿ya? Entonces, la idea es poder rastrear esas manos, por dónde pasó. Y lo puedes utilizar como con mil usos. Hace un tiempito, cuando no había pandemia, en Guatemala estábamos trabajando y me contaba un productor súper contento que había llegado un japonés a probar su café en la mata. Entonces le había enseñado cómo ellos probaban el café en la mata, y en función de eso había decidido comprar un café de un microlote. ¿Ya? No de toda su finca, sino de un microlote de aquí, de este espacio, porque en este espacio le daba el sabor que este señor quería. Y entonces el café se vende en volumen, ¿no? Si no puedes rastrear bien que ese café viene de ese microlote exactamente, se puede mezclar con el café del vecino, y el señor que quería ese sabor, tenerlo en Japón,
no lo va a no lo tener. va a lograr. ¿Ya? Pero también puede servirte para estar segura de que lo que estás comprando es, o sea, te dijeron que ibas a comprar en Alemania, las vaquitas le ponen nombre, entonces era la leche y la vaquita no sé cuántito. Lo puedes poder rastrear. Te puede servir también para tomar decisiones también productivas, porque puedes saber, ok, esta parte de aquí en mercado me la valoran más que esta otra parte, que este otro cultivo, entonces puedo tomar decisiones al respecto de eso también, ¿ya? Y ojalá sirva también para que como consumidores entendamos más y mejor de dónde viene nuestra comida y nos hagamos las preguntas correctas también. Exacto. Y ahí, por ejemplo, sí me gustaría simplemente aquí como una lista de Supermaxi ¿cuáles son esos como líneas que deberíamos considerar al momento de trazar un alimento? Porque yo puedo agarrar y decir, bueno, me viene un alimento, no sé, de Nanegal, ¿no es cierto? Pero ¿cómo sé si es que esta trazabilidad está aportando, ¿no? Y ahí entramos quizás al siguiente tema. ¿Cómo sé que ese alimento que yo me estoy metiendo en la boca realmente proviene de un agricultor familiar que el proceso ha sido justo? Ahí empezamos con la palabra famosa justo, para que se les grabe, voy a repetirla. ¿Cómo hacemos, cómo llegamos a ese punto? A mí me parece súper complicado. Algún día hablábamos de esto justo. Estoy con esa palabra cruzada, por favor, en este episodio no se rían, pero hoy esa palabra está ahí. Y yo decía, bueno, ¿cómo? ¿No es cierto? Porque yo puedo comprar un producto que me dice, no sé, viene de la agricultura familiar, pero yo no sé si es que eso llega realmente a pasar. Es más, hay justo una infografía de las Naciones Unidas que decía que solo el 0.4% de lo que tú pagas por una taza de café llega al agricultor que tiene el cultivo. Entonces, eso me dejó a mí con esta sensación de, ok, puede estar trazado, es decir, en la taza de café a mí me puede decir, viene de un agricultor en Guatemala, ni sé cuánto, pero a ver, ¿cómo? ¿Y le están pagando? O sea, toda mi taza de café va a la parcela de esta persona o a los ingresos de este hogar, o cómo funciona. Entonces ahí un poco entramos ya al famoso comercio justo, ¿no es cierto? Y a las certificaciones. ¿Cómo sabemos que la trazabilidad de ese alimento, cuál está cumpliendo estos parámetros, ¿no es cierto? ¿Qué parámetros son estos que debería cumplir? ¿Y cuáles son las certificaciones que existen, ¿no es cierto? O sea, ¿eso significa que es sostenible, no es sostenible? Hay tantas preguntas. ¿Cuánto tiempo? No sé, pero por eso por eso este podcast se llama Una Pregunta a la Vez. Porque, a ver, vamos una por una, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo el proceso de trazar un alimento puede asegurarme que el producto que yo estoy comprando esté siendo manejado de forma justa? Y ahí sí usamos bien la palabra, ¿no es cierto? Que hay un comercio justo, que hay un trabajo con la tierra de manera sostenible o regenerativa, todos estos parámetros, ¿no? ¿Cómo puedo yo eso saber a través de el entender la trazabilidad de un alimento? A través de entender la trazabilidad y también querer conocer el camino que siguió tu alimento hasta tu plato, porque nosotras somos el mercado del que tanto hablan, ¿ya? Nosotras somos el mercado que todo el mundo quiere satisfacer. Nosotras somos el mercado que los agricultores y las agricultoras tienen en la cabeza cuando están produciendo. Entonces, depende mucho de qué es lo que nosotros queremos comer y de dónde y cómo queremos usar este poder que tenemos como consumidoras y como consumidores, ¿ya? Porque si a ti no te importa que tu atún venga de una producción que no es sostenible, puedes saber que viene de una producción no sostenible y te la comes igual. Pero si lo que tú quieres es que a través de tu consumo, algo que haces todos los días, nosotros somos del grupo de gente privilegiada que come 3 veces al día todos los días. No tenemos que preguntarnos cómo hago mañana para comer, sino qué quiero comer mañana. Entonces, podemos usar ese poder tratando de entender mejor de dónde vienen las cosas. Y la trazabilidad te puede ayudar a entender mejor,
pero la decisión la tomas tú, Ya. ¿ya? Es súper interesante porque comemos todos los días, 3 veces al día, y probablemente no conocemos agricultores. Y estamos en un país que es agrícola. Y es un país que es chiquito. Exacto. O sea, si quisiéramos Podemos. algún par, sí, podríamos tener algunos amigos, ¿ya? Y entonces la primera recomendación que yo haría es que tratemos de consumir lo más cercano posible, ¿ya? En Ecuador hay una red de ferias agroecológicas, hay tiendas agroecológicas. En Quito está la Feria de la Carolina, en Guayaquil hay un par también. Incluso están ahora hasta en plataformas, ¿no? Que es la venta directa entre quien produce tu comida y los consumidores, ¿ya? Entonces, vayan ahí, quieren aprender a trazabilidad, quieren hacerse amigos de las familias, ahí está, cerquísimo, ¿ya? La otra recomendación es que es más sostenible. Yo creo que ahí, no importa cómo lo llames, pero úsalo y usa tu conciencia a la hora de la toma de decisión. Consumir, ¿sí? 1/3 de todo lo que se produce se pierde, ¿ya? Salida a la finca se pierde. En nuestra refrigeradora se pierde. Entonces, ahí también como consumidores tenemos un gran aporte que hacer. Y es un aporte significativo que el alimentarse sea un derecho y sea sostenible para todos, porque no voy a votar. Todo esto que fue tanto trabajo, votarlo porque no me dio la gana de comérmelo. En mi caso, pero no me lo sé cocinar. Es un problema. Y luego es tratar de comprender el impacto que ciertas prácticas agrícolas pueden tener en el cambio climático, en la diversidad, en la protección del agua y de la tierra, ¿no? Y ahí hay que ser curiosos porque hay que entender por qué los suelos se quedan sin microorganismos, porque los fertilizantes químicos son bastante más ácidos y hacen como efecto secundario que los microorganismos no puedan vivir. Entonces, pregúntate estas cosas, ¿ya? Las certificaciones ayudan un montón, por supuesto. En Ecuador hay sistemas de garantía participativos que se establecen entre productores, grupos de consumidores, universidades o gobiernos locales, ¿ya? En la Sierra Centro hay varios casos. Esa es una forma de que conectamos los puntos, nos establecemos relaciones y sabemos entre todos que lo que estamos comprando es efectivamente lo que nos están diciendo. Y ahí que viene de las familias. Exacto, esa es una de las preguntas, perdón que te interrumpa, pero es una de las preguntas que yo creo que yo he tenido como consumidor y yo sé que la gente que nos sigue en Kikuyu preguntó esto, ¿no es cierto? Y que era esta opinión sobre si las certificaciones y las ecoetiquetas realmente están enfocadas en la sostenibilidad, realmente hay un trabajo de comercio justo o es una certificación que, no sé, Pepito decidió poner y te cuesta un ojo de la cara, porque cuando yo estaba en la costa, recuerdo mucho que uno de los problemas que tenían era que son muy caras las certificaciones. Hay ciertas certificaciones que te cuestan muchísimo y un agricultor de agricultura familiar no puede darse el lujo de hacer una inversión de esa cantidad de dinero. Entonces, ¿cuán justo otra vez es una certificación para la agricultura familiar? ¿Realmente deberíamos buscar certificaciones? Y si sí buscamos certificaciones, ¿qué tipo de certificaciones sí nos están, el rato que yo veo, realmente me dice lo que es? Es decir, que ahí hubo comercio justo, que el pago es justo a los agricultores, que es sostenible la producción de estos agricultores. Este es como, es un paquete, pero digamos dentro de la misma pregunta, ¿no? Hay definitivamente un montón de certificaciones. De manera general, ¿cómo funcionan? Se establecen unos estándares que hay un tercero externo audita y en función de esa auditoría te dan un sello de la certificación que dice simplemente
tú cumpliste con lo que esta certificación quiere que cumplas para que recibas. Okay. ¿Ya? Entonces, hay que informarse de que eso varía, no es que cada certificador se inventa lo que quiere, pero porque hay ciertos acuerdos comunes, ¿ya? Por ejemplo, en Europa hay mucho trabajo para tener normas comunes de qué es orgánico, de qué es producción orgánica. Entonces, el sello europeo que certifica que algo es orgánico es un estándar, ¿ya? Okay. El segundo tema es que la mejor certificación es aquella que tu mercado reconoce y le va a dar el valor apropiado, ¿ya? Así como el sistema de garantía participativa son los más adecuados para estos circuitos cercanos, consumo de cercanía, porque ¿para qué te va a venir un europeo a certificar si aquí estamos entre tú y yo, digamos? Hay otros que tienen un objetivo principal que es acceder a nichos de mercado en el exterior, ¿ya? Sin embargo, Ecuador tiene 2 ciudades por el comercio justo. Ecuador está discutiendo estos temas de cómo tener política pública que promueva estos buenos casos que hemos visto ya, de producir mejor, producir de la mejor manera posible. Y entre este mundo de certificaciones que existe esto que llamamos comercio justo también. Entonces hay varias etiquetas que pueden decir que son comercio justo. Y hay una que es Fair Trade, que más que una etiqueta es un sistema que, a diferencia de otros, los agricultores también son dueños de este sistema. El 50% de esto son de agricultores. Entonces, las familias y las organizaciones de agricultores forman parte también de la toma de decisión de qué es esto que estamos llamando justo, de cómo lo queremos certificar y cómo además vamos a poder recibir un precio adecuado por este trabajo que queremos hacer todos, ¿ya? Porque es un movimiento. Finalmente, el comercio justo también es un movimiento global que lo que busca es cambiar las relaciones comerciales para que sean justas para todos. Así es. ¿Ya? Y entonces, ¿qué es lo justo? Lo justo es, de nuevo, no te voy a decir los 150.000 estándares que hay que cumplir, pero ¿cómo se concibe lo justo? Que podamos tener medios de vida dignos a través de todas las personas que están involucradas en la cadena, principalmente quienes agregan más valor, que son las familias que producen nuestro alimento, porque además son los que más riesgo corren dentro de la cadena, ¿ya? Y para eso tenemos que asegurar que puedan recibir un precio que cubre su costo de producción sostenible. Y entonces vamos a investigar qué significa eso, cuánto es y cómo nos repartimos este costo. Porque tampoco se busca que esto sea un tema de nichos y de gente con privilegios. Solo la gente que puede pagar más va a ser la que puede acceder. La alimentación es un derecho. Vivir dignamente es un derecho. Vivir en un ambiente sano es un derecho. Entonces, a la larga, lo que al final busca todo esto es que sea una normalidad, una nueva normalidad, el que las relaciones comerciales sean más justas, que la forma de producir sea sostenible y que sea una historia, el decir, había una vez en la cual la gente que producía comida no tenía suficiente para comprar. Sí, es que esa es una de las... Es una locura eso, justo el otro día le escuché a una chica que hablaba de este tema y que decía, no es posible que nuestros agricultores tengan que vender sus productos para salir a comprar en el mercado productos, o sea, no tiene sentido, no, así no debería ser, es decir, debería ser que la propia tierra les entrega y ellos pueden acceder a eso, sí pueden acceder a mucho más, pero que no sea una cuestión de que ellos se vean perjudicados por ser agricultores, o sea, cuando es uno de los pilares de la sociedad, es que no tienen ni pies ni cabeza. Y creo que ahí es justo lo que preguntábamos, ¿no? ¿Qué significa esto de
del comercio realmente justo para el agricultor. Ahorita estamos con esta famosa huelga de los arroceros, por ejemplo, que siempre hay nosotros, yo me acuerdo en la costa ver gente botar camiones completos de melón, por ejemplo, a la quebrada. Melón en perfectas condiciones, porque no les pagan. O sea, les hacen producir o producen cosas que luego no pueden vender en los mercados. Y eso es realmente problemático, ¿no? Es que a veces yo creo que una de las limitaciones fuertes es que existe una desconexión en muchos de los casos entre lo que se produce y lo que se vende, ¿ya? Estos circuitos de cercanía son un ganar-ganar no solamente para el consumidor, también para las familias que producen, porque empiezan a entender, conocer mejor lo que su mercado está demandando. Está demandando, cuándo lo está demandando, cómo lo quiere, ¿ya? Y hay un diálogo, porque tampoco es que es una cosa de que yo quiero, entonces te hago, ¿no? Sino que hay un diálogo. Yo empezar a entender que no puedo comer kiwi todos los días del año. Porque no hay. Ahí abres, eso no exacto, no, y ahí abres un tema interesante, ¿no es cierto? Que es la estacionalidad de los alimentos, ¿no? Estamos, el hecho de haber tenido tanto acceso a cultivos tan grandes, con pesticidas, con una serie de cosas, claro, por un momento podías tener melón en una época en la que no debería dar melón, pero estamos viendo precisamente que no es sostenible. Es decir, que no está bien. De pronto el mercado comienza a exigir cosas que no debería exigir. Entonces, eso me parece interesante porque es un tema más dentro de toda esta cadena, es decir, las estaciones de los alimentos. Y yo no sé si también eso nos ayuda, nos está haciendo que no valoremos Exacto. la comida, ¿no? Porque antes, nosotros somos quinceañeras, pero antes había la época del mango, entonces querías ir a comer mango porque era la época del mango, se te acaba la época y ya no comes. Exacto. Mango. Y la época de las mandarinas, la época de... Y comías de acuerdo a la época, o sea, el cangrejo. Claro. Yo no sé cómo es posible, bueno, sí sé por qué, pero en Guayaquil todos sabemos cuándo es la época de Día del Cangrejo y así como que sufrimos en el corazón. Porque entendemos que no se puede comer cangrejo todo el año. Entonces los últimos días es vamos a empieza la vez. El plato de cangrejo. Pero es que eso es lo rico, yo creo que eso es lo interesante también. Yo sí me acuerdo los cartones de mango en Navidad. O sea, yo a mi hermano le regalaba cartones de mango, era el gran regalo porque le encanta el mango. Y ahora, justo el otro día, ¿no? Y voy a pecar de esto porque obviamente a mí me alucina el mango de comer. Y encontré mango aquí en la señora de la tienda de aquí que vende. Y compré, pero claro, cuando volvía, decía, esta no es época de mango, o yo estoy mal. Bueno, estamos entrando, ¿no? Mango, del mango de comer. Sí, estamos entrando en época, sí es posible que sea. Pero sí me quedé dando vueltas en la cabeza porque dije, creo que compré algo que no está en estación. Pero bueno, esas son las famosas preguntas que deberíamos hacernos, ¿no es cierto? Esas son las preguntas que tenemos que hacernos cuando compramos, claro. ¿Y de dónde viene este mango? Exacto. ¿Mango local? O es importado. Viene de Filipinas. Exacto. Y de ahí... Porque también, si quieres comer, bueno, dale, pero entiende que viene de Filipinas. Claro, que tu huella además aumentó. Va a venir sí. Y que ya mismo van a venir los productores de mango a sacar. Exactamente. Entonces, y ahí yo tengo una pregunta porque mucha gente cree que el hecho de tener un producto que tenga ciertas certificaciones o que tenga cierta trazabilidad en la cual tú puedas hacer esa lectura como digamos, como comprador, significa un incremento del precio. Entonces, sí, no, y bajo qué condiciones. ¿Es más caro comprar cosas certificadas? En la medida en que implica hacer un trabajo más, es un costo adicional en la producción. Ya, como tú lo decías, ¿no? Cuesta certificarse. Claro. Entonces sí, incrementa esos costos finalmente se transfieren a alguno de los dos extremos de la cadena. Y a veces como consumidores, muchas de las veces como consumidores, somos nosotros los que pagamos parte de eso. Claro. Lo cual no está mal. Y por eso decía yo antes. No debería estar mal. Lo que pasa es que nos mal acostumbraron. Ok.
Es lo que yo decía antes, y lo que nosotros queremos es hacer de esto la norma. Eh, Tenemos que entender bien por qué estamos pagando más y a quién le estamos pagando, ¿no? Y era lo que tú mencionabas, la tasa de café, resulta que 0,4% de tu tasa le llega a quien está produciendo, ¿no? Y para mí ahí es un tema, de nuevo, más de principios, porque alimentarse es un derecho. Alimentarse sano es un derecho, no puede ser un privilegio. Exactamente. La ventaja de los derechos es que mientras más se acceden a esos derechos, las personas a esos derechos, no es que menos me queda a mí. Y esa es la diferencia entre un privilegio y un derecho. Un privilegio yo no lo quiero ceder porque entonces me quedo con menos de privilegio. Y un derecho es para todos, no se pierde. El rol que tienen las familias que producen alimentos, todos los alimentos, y la forma en que lo produzcan, es esencial para todos nosotros. Nosotros no somos lo que comemos, somos porque comemos. Si no comemos... No hay nomás. No como. Suerte en tu vida si no comes. Claro, completamente. Y comer además es una cosa que nos une tanto, une tantas cosas y no se puede hacer de manera virtual. Tienes que estar presente, ¿no? Presente en todos los sentidos, consciente de lo que estás haciendo. Exacto. Y ahí, por ejemplo, me parece interesante un tema, ¿no? Que pasa mucho también con la moda. Yo sé que nada que ver, pero bueno, están conectados finalmente porque también la moda utiliza recursos de la agricultura, otra vez. Por eso es tan importante la agricultura. Pero el hecho de que algo sea barato, alguna vez hablamos de esto, no, o sea, significa que a alguien no le están pagando bien. Entonces, la pregunta ahí no es si es que algo es más caro, sino si tu producto, que es más barato, en realidad le está generando una pérdida a quien lo está produciendo, ¿no? Y también es la diferencia entre el precio y el valor, ¿no? Porque puede ser barato de precio y tal vez el valor que tiene este bien es mucho mayor que lo que estás pagando. Exacto. Sí, ¿ya? O puede ser algo que aparentemente tiene un precio alto, pero al final no tiene tanto valor, ¿ya? Y de nuevo, las cosas que tiene que ver mucho con nuestra lógica de consumo. Si tú tienes que cambiar la ropa cada 2 días porque ya no está de moda, entonces el valor de la ropa baja. No está. Puede ser que te estés gastando mucha plata, pero al final es platita que no está. No, pues estás botando. No es una inversión, como decíamos, ¿no? Claro. Exacto, no te da valor. No te da valor, así es. Y me parece súper interesante eso porque yo creo que en la pandemia nos dimos cuenta que el valor real está en la tierra, o sea, está en el agricultor. Digamos, podíamos dejar de, no sé, pues, mucha gente, justo leí un informe de Ipsos al respecto y decía, mucha gente, por ejemplo, canceló cable, la tele, ¿no es cierto? Y canceló una serie de cosas que tenía y que no pagaba, pero el incremento en alimentos y en compra de alimentos fue súper alto. Entonces, ¿qué nos dice eso? Que podemos vivir sin un montón de cosas, que estamos gastando ahí sí la plata, y que en donde realmente deberíamos invertir y pagar precios justos y precios reales, porque yo creo que mucho no sé, es decir, la trazabilidad lo que hace es transparentar lo que realmente cuesta una producción. Entonces, paguemos eso. O sea, paguemos por el alimento, no paguemos por cosas que son superfluas, o sea, que pueden irse en cualquier momento, que no las vamos a necesitar, ¿no es cierto? Y claro, es difícil porque es cambiar el concepto de lo barato, ¿no? De lo barato, de lo elitista, como le dicen. Ay, tener algo orgánico es elitista. No, para nada. Lo que pasa es que está mal como dividida tu inversión en la casa. Entonces, te parece que el alimento deberías comprar barato, cuando en realidad el alimento deberías pagar al precio justo.
Y si ese precio es un poco más alto, pues entonces te va a tocar ahorrar en otras cosas que realmente no valen la pena. Y yo creo que una de las razones por la que estos temas están aquí de nuevo es porque estuvimos encerraditos un buen tiempo y mucho lo que hablábamos siempre de qué es lo esencial, ¿no? ¿Verdad? Y bueno, era esencial comer, era esencial tener salud, era esencial estar con tu familia. Entonces, aquello que es esencial, que valoramos, paguémosle Exacto. y asegurémonos de que eso que estamos pagando le está llegando. Exactamente. Exactamente. Y bueno, entonces en esa línea, porque al final ahorramos claro, bien. Comiendo bien, ahorramos un montón de otras salud, cosas. empezando por ahí. Somos menos vulnerables. Sí, somos menos Ajá. Nos podemos ir horas, Susi, ¿no es cierto? Y yo dijimos 40 minutos, vamos 45, por favor, quienes escuchan esto, quédense porque obviamente es súper valioso lo que viene. Y es preguntarte esta última pregunta. Entonces, si estoy en la ciudad, ¿no es cierto? Y estoy acostumbrada a irme al supermercado más cercano, o bueno, al más lejano, ya eso ya es decisión de cada uno. Pero ¿qué tiendas o a dónde puedo acceder en donde vendan productos de comercio justo y de agroecología? ¿Y qué tipo de acciones, que es lo que tú decías, que me pareció súper interesante lo que dijiste, es del método de la cercanía, ¿no? Puedo hacer como ciudadano urbano para mejorar la vida de la ruralidad, pongámoslo así. Pregúntate de dónde viene tu comida y mientras la puedes comprar de lo más cercano, dale. Ya, perfecto. Porque hasta se establecen relaciones personales que ayudan mucho. Yo creo que hay que hacer como los niños chiquitos, preguntarse siempre por qué. ¿Y por qué es así? ¿Por qué es así? ¿Y por qué, señor, tengo yo que venir a su tienda a comprar albahaca orgánica que viene en un plástico y mi albahaca va a durar máximo una semana en mi casa y el plástico me voy a morir yo y va a seguir ahí? Exacto. ¿Por qué tiene que ser así? ¿Ya? Entonces, no nos olvidemos, nosotros somos el mercado del que todo el mundo habla, el que todo el mundo quiere complacer. Entonces, empecemos a pedir el tipo de relaciones que queremos tener, el tipo de productos que queremos tener, el tipo de vida, finalmente de vida que queremos tener, el tipo de mundo que queremos. Exactamente. Entonces, los señores de la tienda, de estos grandes supermercados, tienen su buzoncito de sugerencias. Yo soy re amiga del buzoncito porque les digo, yo quiero comprar la comida, no quiero comprar plástico. Exactamente. Entonces vamos por ahí. Usemos la ciudadanía, sí, ¿no? Hagamos ciudadanía a través de eso. Y somos conscientes, y una vez que nos empezamos a entender y somos conscientes, nuestra naturaleza, yo creo que de todo el mundo, pero tal vez solo nosotros los latinos, es compartir, ¿no? Compartimos memes de cualquier vaina, pues bueno, compartamos esta información con otros, conectemos con otros, hagamos la conversación con otros. No es un tema para ponerse a pelear y generar otra vez tantas violencias que hay por todos lados. La comida te invita, la comida te junta. Entonces, aprovecha. Exactamente. Buenísimo, me encanta. Sí. Y de todas formas, como dice la Susi, pueden compartir, obviamente, toda la información que hemos hablado aquí, que es súper chévere. Además, te permite abrir unos diálogos. Yo he logrado tener unos diálogos súper interesantes con gente a través de simplemente decir, oye, ¿sabías que la trazabilidad del alimento? Y pum, comienza la gente como a conversar de esto y decir, sí, yo tuve una historia. Y se arman unos diálogos muy lindos justo alrededor del alimento. Normalmente es un almuerzo, una cena. Compartan este tipo de información, creo que vale la pena que otra gente se entere de esto. Y lo segundo que les voy a decir es que yo les voy a dejar aquí las páginas que la Susi le voy a pedir que me deje, pero yo también conozco algunas. Una de esas es, por ejemplo, la que recomiendo muchísimo, que es RESAC, es la Asociación de Agricultores de Agroecología de la zona de los Cayambi. Es un grupo interesantísimo, yo estuve ahí, puedo validarlo 100%, son unas fincas increíbles, experiencias increíbles. Ellos también hay, por ejemplo, la finca Palugo, con quienes hemos conversado también antes, que
Es una familia súper interesante y permite que vayas a la finca, conozcas cómo funciona. Tanto así que mi hija, por ejemplo, siempre me dice, bueno, ¿cuándo le voy a conocer a mi vaquita? Porque ella cree que tiene una sola, aunque tienen varias vaquitas que nos dan su leche, ella cree que para ella solo hay una vaquita. Así que vamos a dejarle que crea. A mí me encanta porque me parece hermoso que un niño tenga esa conexión y que sepa. Ella siempre dice, es que la leche viene de allá, no viene de Supermaxi. O sea, se creen así como todas. Pero bueno, ahí vamos con la educación también. Así que nada, otra vez, Susi, podría irme horas contigo, conversamos siempre. Tendremos que hacer una segunda sesión más adelante con otras preguntas. Dale. Pero te quiero agradecer un montón. Me encanta siempre hablar contigo. Me encanta que esta información no se haya quedado en nuestras conversaciones privadas, sino que finalmente la tenga grabada para poder compartirla con mucha gente. Porque son conversaciones valiosas de gente que está en el campo, que está en territorio, como se dice, viendo el trabajo de estos agricultores que para mí son el pilar de la sociedad. Así que te agradezco una vez más y esto. Gracias. No, un gusto. Gracias a ti, Fer. Y aquí estamos para la cosa. Hermoso. No se olviden que este es nuestro segundo episodio de Una Pregunta a la Vez, el podcast de Kikuyo Ecuador. Nos pueden seguir en Facebook, en Instagram y mucho más. Y nada, nos vemos en el próximo episodio.